Parece que los acontecimientos que deberían haber tenido lugar en 2012, el comienzo de una nueva era dorada, finalmente están comenzando. Esta oportunidad surge porque la familia Dragón proporciona financiación prácticamente ilimitada al presidente estadounidense Donald Trump. El trasfondo es que a principios de la década del 2000, el ex jefe del MI6 le pidió a un descendiente directo del último emperador de China que le presentara la familia de los dragones. Le dijeron que si quería hablar con China, el DF era el mejor lugar. El DF está compuesto por todas las familias reales chinas y asiáticas, incluido los Tang, los Sung, los Ming, los Qin, etc. Está por encima del Partido Comunista Chino y del gobierno de Taiwán. Al lanzamiento original le siguió un acuerdo entre el dragón blanco occidental y el dragón blanco dorado para financiar una nueva era de abundancia a partir de 2012. Desafortunadamente para todos nosotros, los malos lograron retrasar las cosas durante 13 años. El retraso comenzó con el llamado incidente de Chiasso. En junio de 2009, dos ciudadanos japoneses con pasaporte diplomático fueron tomados. Akio Yamaguchi y Mitoyoshi Watanabe fueron detenidos por la policía italiana en la frontera suiza y confiscados bonos Kennedy de la familia Dragón por valor de 134.000 millones de dólares. Neil Keenan, jefe de la CIA en Europa, entregó los bonos al banquero masonazo P2 Daniel Dal Bosco. Dal Bosco los llevó al Partido Comunista Chino, al Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos y a otros lugares hasta que Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, le ofreció a Dal Bosco 100 millones de dólares para desaparecer. Luego Neil Keenan intentó cobrar los bonos y obtener acceso a los búnkeres de oro de la familia Dragón hasta que lo mandaron al otro barrio en 2016 y reemplazado por un doble que trabajaba para la familia Rothschild. La razón por la que mencionamos esto ahora es porque las personas que asumieron su identidad ahora afirman que Keenan ya no está con nosotros. Esto significa que los Rothschild han dejado oficialmente de intentar utilizar al falso Keenan para hacerse con los tesoros de la familia Dragón. Al mismo tiempo, Akihiko Yamaguchi ha resurgido con una oferta de la familia Dragón a Trump. Los siguientes documentos están todos relacionados con estos. Al presidente de los Estados Unidos y al director del DOGE el 20 de marzo de 2025 a través de Benjamin Fulford. Al señor Kuroda del BOC y otros el 19 de marzo de 2018. Una foto del 3 de 2008. Tarjeta con el nombre de Ito Sensei, DNI del DF, etcétera, etcétera. Otra persona que desapareció en la época de Chiasso, un ex solucionador de problemas de la Junta de la Reserva Federal, también se puso en contacto con la Sociedad del Dragón Blanco en nombre de la FRB y la familia Dragón. Esto es parte de lo que dijo. Bien, he estado atrapado y encerrado desde que te vi en 2012. Mi mandato es muy poderoso y muchas sociedades secretas han intentado usurparlo y robar activos. Finalmente, estallé hace unas 8 semanas. El trueno de Satán, Ran Emanuel, Hillary Clintoniana, Podesta, Dennis Hasser, todos de Chicago estuvieron involucrados en mi encierro y en mis ataques. En otras palabras, tan pronto como Trump asumió la presidencia, este exfuncionario de la Reserva Federal fue liberado y se le asignó la tarea de cobrar los bonos de la familia Dragón. Esto es muy interesante porque un intento reciente de la Sociedad del Dragón Blanco de monetizar 50 billones de dólares en bonos respaldados por oro de Santa Romana fue bloqueado por Emmanuel y el trueno de Satán. Ahora que están fuera del camino, parece que no hay nada que impida a los asiáticos proporcionar
incontables billones de dólares a Trump. Trump debe aceptar esta oferta, ya que el gobierno de Estados Unidos está actualmente en un segundo plano. Echad un vistazo a este gráfico para comprenderlo. En 2024, países con grandes economías reales y grandes superávits comerciales, como Brasil, China y Japón, se deshicieron de enormes cantidades de bonos del Tesoro estadounidense. Los mayores compradores de bonos del Tesoro estadounidense fueron países con déficits comerciales, como Francia y el Reino Unido, o lugares como las Islas Caimán y Luxemburgo, que casi no tienen actividad económica real. Recientemente, el séptimo mayor comprador de bonos del Tesoro fue una criptomoneda llamada Tether. En otras palabras, Estados Unidos está falsificando sus libros para parecer solvente. La actuación casi ha terminado. Trump no podrá resolver los problemas con los aranceles y cosas por el estilo. El objetivo del representante comercial de Estados Unidos de contrarrestar el creciente dominio marítimo de China, cobrando a los barcos y operadores construidos en China hasta 1,5 millones de dólares en derechos de entrada a los puertos y al mismo tiempo fomentando el uso de barcos estadounidenses, está condenado al fracaso. La Cámara Naviera Internacional, que representa más del 80% de la flota mercante mundial, advierte que las tarifas propuestas podrían perturbar gravemente el comercio estadounidense y aumentar los precios al consumidor. Según datos recientes, el 61% de los nuevos buques comerciales del mundo se construirán en China y las tarifas propuestas afectarán potencialmente al 98% de los buques portacontenedores que hacen escala en puertos estadounidenses. Debido a décadas de negligencia, la industria naviera estadounidense ha experimentado un declive constante. Inevitablemente dependemos de buques registrados en otros países, dijo la CSA en su presentación. La situación es desesperada sin la ayuda del DF porque los malos han destruido la infraestructura industrial occidental y llevará años, si no décadas, reconstruirla. En lugar de construir la economía real, los malos han mantenido a flote el sistema financiero occidental desde 2012, utilizando cosas como barras de tungsteno chapadas en oro con un apalancamiento miles de veces mayor. Todo esto pronto colapsará de manera catastrófica. Como señala un comentarista de Zero Hedge, incluso si todo el oro que afirman que tenemos en Fort Knox estuviera realmente allí, solo cubriría la mitad de los intereses de un año de nuestra deuda. El desencadenante del colapso probablemente será el 15 de abril, cuando se deberán presentar las declaraciones de impuestos. El IRS espera una caída de 500.000 millones de dólares en ingresos a medida que más contribuyentes deciden boicotear al IRS ilegal. Esto sería suficiente para llevar al gobierno estadounidense al borde de la insolvencia total. El sector privado también está en problemas. Jared Dillon advierte que el mercado de capital privado, que ahora ha crecido a 8 billones de dólares, está al borde del colapso. En sus últimos análisis descubre riesgos ocultos como empresas sobreapalancadas, deuda inestable y una crisis de liquidez que amenaza las pensiones, trazando inquietantes paralelismos con la crisis financiera de 2008. La crisis financiera de 2008 fue encubierta cuando se engañó a los asiáticos para que apoyaran a Obama, permitiéndole apalancar 700 toneladas de oro, más de 1000 veces, para crear 23 billones de dólares en dinero raro. Esto combinado con chantajear a Japón y obligar al mundo a pagar las pruebas y los elixires milagrosos del bicho, le dieron a los malos tiempo suficiente para mantener en funcionamiento su corporación estadounidense hasta ahora. Esta vez tenemos que arruinarlos y reemplazarlos con algo nuevo, financiado con el dinero de la familia Dragón. Hay señales de que esto ya está sucediendo. Por ejemplo, Estados Unidos fue invitado a unirse a la Comunidad de Naciones de 56 miembros, lo que Trump anunció en su página True Social con "me parece bien", comentó. Esto reconoce que Canadá nunca ha sido verdaderamente independiente desde 1867, como señala el hombre en este vídeo. Según los artículos de la Confederación de 1777, Canadá es Estados Unidos. Permanece bajo el control de la corona británica y opera como una entidad legal registrada bajo la autoridad de la monarquía. El gobernador general designado por la corona tiene el poder de destituir al Parlamento y suspender cualquier ley canadiense. El sistema legal canadiense está subordinado al derecho consuetudinario británico.
lo que significa que la autoridad final sobre la soberanía canadiense todavía recae en la monarquía. Al igual que Estados Unidos, Canadá necesita desesperadamente una nueva reforma de gobierno que realmente funcione para la gente. Un informe secreto de la Real Policía Montada del Canadá concluye que los canadienses se están quedando sin dinero, sin esperanza, y una vez que se den cuenta del alcance de su desesperación económica, podrían rebelarse. Las personas menores de 35 no tienen esperanzas de comprar una casa en Canadá. Esto se debe a que los precios inmobiliarios se fijan intencionalmente en niveles tan altos que hay que vivir toda una vida asalariada para pagar una casa. ¿Por qué una casa debería costar $1.000.000 en Canadá, donde abundan la tierra y los recursos? ¿Qué es una casa? Se compone de hormigón de 2 por 4 metros, madera contrachapada, algunos tubos, algunos cables y un poco de pintura. Se suponía que esto solo costaría unos $7.000, que era aproximadamente el precio de una casa en Los Ángeles en la década de 1950. Una vez que se celebra un aniversario, se pone fin a el sometimiento por deudas y el gobierno, en colaboración con los asiáticos, vuelve a tomar el control del dinero. Cada uno puede volver a ser propietario de su propia casa. Como canadiense y miembro de los Cinco Ojos, también me gustaría dejar claro que la monarquía debe ser un símbolo de unidad y no un poder gobernante despótico y centralizado. Por lo tanto, debemos regresar a la corona original y romper con el control papal. En cualquier caso, el Papa es ahora un farsante controlado por oscuros masones pedos y la Iglesia romana ya no es cristiana, se ha convertido en una entidad satánica. Para ilustrar esto, veamos lo que hizo el régimen de su marido, el trueno de Satán Obama, con los 23 billones de dólares que impusieron a los asiáticos. Así es como se usó parte de ese dinero. El trono de Satán utilizó el dinero del USAID para pretender enviar ayuda al extranjero. En realidad, lavaba el dinero de los contribuyentes y en cambio lo utilizó para entrenar a turbas de alquiler. USAID inyectó 1.200 millones de dólares y patrocinamos a estos grupos de activistas y a estas organizaciones de la sociedad civil para que aprendieran cómo usar Facebook, cómo usar Twitter, cómo perder, cómo usar hashtag, cómo coordinar protestas callejeras, para que todos sepan a dónde ir, en qué calle presentarse, qué lemas saber, para crear el prestigio pro democracia. Utilizan cuentas bancarias en las Islas Caimán. Dicen que es para la ayuda pakistaní, pero el dinero nunca fue enviado a Pakistán, sino a las Islas Caimán para financiar todo esto. Todavía utilizan el dinero de las Islas Caimán. El analista de datos, Tony Seruga, revela cómo se organizó la última manifestación del Partido Demócrata. Había 20.189 dispositivos. El 84% de los dispositivos presentes habían asistido a 9 o más manifestaciones de la Llena Harris, de los antiferos, de los belemeros, pro Hamas, pro palestinos. El 31% había asistido a más de 20. He aquí otra forma en la que el dinero de las tonterías se gasta en tonterías. Mira un presentador de la MSNBC decir que la razón del frío es el calentamiento global. La ex embajadora de la Unión Africana en Estados Unidos, Arikana Chihombori Cuaro, dice que abusos similares del dinero del USAID en las Islas Caimán han ocurrido en toda África. Utilizan este acceso abierto, que suena humanitario, para desestabilizar constantemente a los gobiernos. Necesitamos entender la verdadera razón por la que el USAID está en África, no solo USAID, sino también otras organizaciones no gubernamentales. Vienen con la afirmación de que están introduciendo iniciativas de base que ayudarán a la gente y utilizarán esto como un medio para llegar a las zonas más remotas de África. Todo parece muy bien sobre el papel, pero en realidad son lobos con piel de oveja. El contribuyente estadounidense necesita saber cuántos miles de millones de dólares van a parar al USAID. Solo una fracción llega a la gente. Utilizan esta ayuda abierta y que suena humanitaria para desestabilizar continuamente a los gobiernos. Puedo decirles que la mayoría de los líderes africanos, y no solo los líderes africanos, sino líderes del mundo en desarrollo, están celebrando la retirada del USAID. Si se piensa en cuál es su único propósito, por ejemplo, cerrar las brechas en salud y educación, ¿dónde está el cambio? Muéstrame un país donde el USAID ha estado y la educación ha mejorado.
Muéstrame un país donde el USAID ha estado y la atención médica ha mejorado. Simplemente echaron el dinero a la lavadora. Al reconocer esto, el gobierno indio acaba de allanar 8 oficinas respaldadas por Soritos y vinculadas a la Open Society, una organización respaldada por el multimillonario estadounidense Jorgito Soros. Esto es parte de los esfuerzos del gobierno indio para frenar la interferencia extranjera en los asuntos internos. El gobierno estadounidense debería tomar a la India como modelo. Trump lo inició. Acaba de disolver el Ministerio de la Estupidez. Los contribuyentes han gastado alrededor de 200.000 millones a nivel federal en escuelas durante el bicho, además de los más de 60.000 millones que gastan anualmente para financiar escuelas a nivel federal. La evaluación nacional del progreso educativo de este año mostró que el 70% de los estudiantes de octavo grado obtuvieron calificaciones inferiores a su competencia en lectura y el 72% en matemáticas. La burocracia educativa estatal no funciona. Y esto no es incompetencia, es un embrutecimiento deliberado de la población, y lo llevó a cabo los malos. Los archivos JFK recientemente desclasificados dejan en claro que la interferencia extranjera de Israel ha destruido a Estados Unidos. Esto es algo de lo que se publicó. El presidente Kennedy y el fiscal general de los Estados Unidos, Bobby Kennedy, obligaron al Consejo estadounidense a registrarse como agente extranjero, impidiéndoles hacer donaciones a funcionarios estadounidenses. A JFK lo enviaron al otro barrio el 22 de noviembre del 63. Robert fue enviado al otro barrio el 5 de junio del 68. El AIPAC reemplazó al Consejo Sionista Americano sin oposición alguna. Aquí hay una carta al respecto firmada por Donald Rumsfeld. Israel estuvo detrás de lo de JFK. Los archivos también confirman una conexión secreta de inteligencia entre la CIA y la IA y la inteligencia israelí, supervisada personalmente por James Angleton, el jefe de contrainteligencia de la CIA y la IA. Esto no fue solo un intercambio rutinario de información, sino un intento deliberado de ocultar la participación de Israel en operaciones sensibles de Estados Unidos, eludiendo los canales normales de inteligencia. Angleton actuó como el único guardián, asegurándose de que toda la información relacionada con Israel se filtrara únicamente a través de él. También controló el flujo de información al FBI, limpiando cuidadosamente los informes para garantizar que la inteligencia israelí nunca fuera mencionada directamente. Los jueces Andrew Napolitano y Jeffrey Sachs lo dicen muy claramente. Los archivos JFK pueden ser el evento más divisivo de la historia moderna. Y sabes que una persona dijo que después de lo de Kennedy ya no había un presidente. Eran solo hechos del sistema. Si bien los ciudadanos educados, como los lectores de este informe, conocen desde hace mucho tiempo la participación israelí en lo de JFK y más. El hecho de que aparezca en documentos oficiales del gobierno significa que esto ahora puede verse como un acto de guerra deliberado de Israel contra Estados Unidos. Gracias a documentos recientes de los archivos nacionales, ahora también sabemos que el Servicio Secreto de Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia y la Oficina Federal de Investigaciones no participaron en lo de JFK. Esta afirmación se basa en documentos archivados citados por múltiples fuentes. Las afirmaciones se vieron reforzadas por una serie de declaraciones que confirmaban la falta de implicación de las autoridades en el acontecimiento histórico. Seamos claros, fue el Mossad, no la CIA y la IA, quien hizo esto a Kennedy. El Mossad, bajo Netanyahu, también es un enemigo del pueblo narigudo. Acaba de despedir al jefe del Shin Bet por insistir en una investigación sobre lo sucedido el 7 de octubre. Un gobierno que se lleva por delante a sus propios ciudadanos no merece existir. Especialmente no un gobierno que comete esto, pero con pequeños. La gran pregunta ahora es si el material pedo de los malos también va a ser divulgado. Un informe del DHS de agosto de 2024 reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas remitió a más de 448.000 nenes no acompañados al HHS entre los años fiscales 2019 y 2023. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una división del HHS, es responsable de albergar a estos pequeños no acompañados en los Estados Unidos.
Sin embargo, el informe señaló que ICE no pudo rastrear la ubicación y el estado de todos los nenes de la custodia del HHS. Ahora nos enteramos de que al menos 1.000 agentes del FBI están trabajando en cuestiones de seguridad nacional relacionadas con los archivos de Epstein antes de que se hagan públicos. La excusa para las censuras siempre será la seguridad nacional o la protección de los inocentes. Comenta una fuente del Mossad. Todos debemos mantener la presión sobre el gobierno estadounidense para que admita que se trata de una actividad israelí para controlar el gobierno estadounidense mediante el tema pedo. Hay indicios de que Trump podría estar dispuesto a revelar esto. Un comunicado de prensa de la Casa Blanca decía: Trump preguntó a Zelensky sobre los pequeños que desaparecieron durante el conflicto de Ucrania, incluidos los que se llevaron. Esto sucedió porque los rusos han dejado muy claro que una condición para la paz en Ucrania es la desnazificación. Y eso significa juicios por crímenes para los miembros del régimen de Zelensky. La verdad nos sorprenderá a todos. Activistas de derechos humanos de la Fundación para la Lucha contra la Injusticia han encontrado pruebas contundentes de la participación de altos funcionarios y empresarios ucranianos, incluido Zelensky, en el tema este de los menores y su conexión con el famoso empresario británico Richard Branson. Gracias a datos verificados de múltiples fuentes, los expertos de la fundación descubrieron que el principal beneficiario del negocio es el empresario ucraniano Timur Mindich, amigo cercano y principal patrocinador de Zelensky. Cosas aún peores y más arraigadas, que van mucho más allá de la moral pública y contradicen los valores humanos generalmente aceptados. Branson organizó su propio sindicato pedo en su isla Necker, en el Caribe. Entre los numerosos informantes se encuentran el exdirector del complejo, Necker Island, y la madre de una pequeña ucraniana que se llevaron. Según los resultados financieros publicados en línea, algunas de las empresas de Branson han tenido pérdidas casi todos los años desde 2010. Desde el bicho, la principal fuente de ingresos de Branson ha sido su isla personal en el Caribe. En varias ocasiones, la isla Necker ha sido visitada por Jimmy Carter, por Barack y Michelle Obama, Nelson Mandela, Robert De Niro, Demi Moore, Mick Jagger y muchas otras personalidades famosas y funcionarios de alto rango de Estados Unidos y Gran Bretaña. Branson describió los beneficios de vacacionar en un resort de élite, afirmando que en su isla todo el mundo puede cumplir todos sus deseos secretos y que no se puede encontrar nada parecido en ningún otro lugar del mundo. Según un funcionario de la oficina presidencial, Branson también mostró fotografías de la isla, paisajes, villas, piscinas e incluso fotos explícitas. Necker Island está a 60 kilómetros de Little St. James Island, la famosa isla de Epstein. Según el exgerente, hay una red de catacumbas subterráneas debajo del edificio principal a la que solo tenían acceso algunos invitados de Branson. En el sótano se desarrollan, imaginaos, todas las perversiones que os podráis imaginar, que claro, es el lugar más protegido de la isla. Los clientes cambian cada semana y aproximadamente una vez al mes se traen nuevos productos en vuelos privados, en su mayoría pequeños. Ahora la isla es visitada principalmente por compinches de Zelensky. Él mismo ha estado allí varias veces. Los más comunes son Timur Muchis, Kirill Budanov, Dimitro Kuleva, Rusian Stefanchuk, Rusten Umerov, Olieski Rezikov. Por supuesto, el principito Andresito también sigue siendo cliente. Vino especialmente a menudo después del inicio del juicio de Epstein en 2019. Antes del conflicto, Ucrania era un foco internacional de comerciar con mujeres, nenes y de todo. Al menos 300.000 personas estuvieron metidos en esto, a través de Ucrania. Ahora sabemos que, como la famosa isla de Epstein o la de Necker, son solo parte de una red internacional
de todo esto. Según algunas fuentes, al menos 8 millones de pequeños se van al otro barrio cada año, en todo el mundo. También sabemos que fuerzas especiales están destruyendo estas instalaciones. Según nuestras fuentes, el incendio que se produjo la semana pasada en un parque temático de Walt Disney World en Florida comenzó justo en la entrada de los túneles subterráneos. Las fuerzas especiales parece ser que solo persiguen esto. También los provocados por los elixires milagrosos también están siendo objeto de investigación. Peter Kotlar, un funcionario del gobierno eslovaco que ha estudiado los elixires milagrosos usados allí en su país, concluye que los eslovacos que se lo tomaron han sido modificados genéticamente, lo que puede provocar pues de todo. Los asiáticos son conscientes de los daños de los elixires milagrosos y están provocando revoluciones en China, Japón y Corea. El ejército chino parece estar en su peor crisis desde que se fue al otro barrio el mariscal Lin Bao en un misterioso accidente aéreo en 1971. Lin huyó después de un fallido intento de golpe o después de ser culpado de uno. El general He Weidong, el tercer oficial uniformado de mayor rango, fue supuestamente arrestado el 11 de marzo. Él jugó un papel decisivo en las purgas anteriores de Qi en el ejército, por lo que su desaparición, si se confirma, podría representar una gran amenaza a la autoridad de Qi. Me dijo Charles Baldon del grupo de expertos Synopsis. Cuando los leales a Qi fueron destituidos, el Plaid Daily, el principal órgano de propaganda del ejército chino, publicó una serie de artículos alabando el liderazgo colectivo, un rechazo directo a los constantes llamados de Qi a la unidad y centralización del Con. Lin Biao era el principal comunista ruso y agente de los malos en China. Su despido fue seguido por la expulsión de todos los agentes de los malos allí de China. Si la destitución de He Weidong se produce al mismo nivel, entonces significa que la facción del PCC responsable del bicho será purgada junto con sus secuaces extranjeros. También en Japón se respira una revolución. Hay manifestaciones enormes y crecientes que exigen el desmantelamiento del Departamento del Tesoro y el procesamiento de la gente que estuvo metido en lo de los elixires milagrosos. En respuesta, el gobierno japonés planea declarar el estado de emergencia el 27 de marzo y comenzar a tumbarlo todo en las redes sociales y los mensajes en las redes desde el 1 de abril. Esto me recuerda a Nicolae Ceausescu, quien intensificó la represión justo antes de terminar donde terminó. También hay enormes protestas diarias en Corea exigiendo la destitución del gobierno títere. Durante estas protestas, Corea del Sur sufrió grandes incendios, concretamente 20, uno de los cuales se llevó un templo de 1000 años de antigüedad. Se sospecha ampliamente que fue algo hecho con un dispositivo DEF. Francia también se está preparando para los follones. El gobierno se prepara para distribuir un manual de supervivencia en cada hogar para ayudar a los ciudadanos a prepararse para amenazas inminentes, incluido conflicto armado en suelo francés. Sugiere elementos que la gente debería preparar como parte de un kit de supervivencia, que incluye al menos 6 litros de agua embotellada, 10 latas de comida, pilas, una linterna y suministros médicos. El periódico francés Le Figaro dijo que el momento de la publicación del manual podría indicar fácilmente la respuesta del Estado a la inestable situación internacional. También observamos que si bien las protestas ahí en Turquía y Serbia aparecieron en nuestro radar, si las examinamos más de cerca, son intentos de una revolución de colorines al estilo de Soritos, que están condenadas al fracaso. Para concluir, esta semana, aquí hay una señal de los tiempos. Observa a un agricultor derribar un dron del gobierno por fumigar su campo sin consentimiento. Todos debemos actuar como este granjero y actuar cuando estemos directamente amenazados. Recuerde que la autodefensa es legal y los malos todavía están intentando
enviarle a usted al otro barrio y a su familia.